Capítulo 17. Moduladores de espacio toma barra secuencia barra escena barra capítulo barra plano barra viñeta. Introducción. Este capítulo consiste en detallar la estructura interna en lo que se refiere a la fragmentación del tiempo en un proyecto narrativo o descriptivo. Al respecto, Robert McG ha generado un esquema, que por su funcionalidad es apta para adecuarse también a proyectos de narrativa gráfica. Excepciones en proyectos descriptivos, ya sea en formato viñeta o de lectura simultánea o no secuencial. La fragmentación de la lectura corresponde a vectores de lectura, líneas direccionales o bien, la jerarquización de elementos o bien, jerarquización de elementos, ya sea a partir de color, forma o escala. El elemento más llamativo será con el que inicie la lectura hasta llegar al elemento que sea más discreto o diminuto. Es importante mencionar que en la lectura de la imagen hay tres modalidades: la narrativa secuencial, la descriptiva simultánea o caótica y la híbrida. El desglose básico es el siguiente: 1. Línea de tiempo o línea maestra. Como su nombre lo indica, es la línea estructural de tiempo en que se desarrolla un proyecto narrativo, su duración y page break. 2. Actos. Consta de un conjunto de escenas. La estructura básica aristotélica consta de tres partes: inicio, nudo, desenlace. En otras modalidades como la antitrama o modos complejos de arquitrama, puede variar la cantidad de actos, ya sea por la extensión o por el género temático. Es necesario ver casos concretos. Siempre hay excepciones. Según McG, cada acto debe constituirse internamente como inicio, nudo, desenlace, como un acto dentro de un acto meta-acto, que podría constituirse como capítulo. 3. Secuencia. En el caso de la narrativa gráfica, la secuencia es una sucesión de viñetas o tomas. Estos tres actos consisten básicamente en lo siguiente. Primer acto: presentación de los elementos principales que constituyen la historia, ya sea lugares, personajes, ambientes, etc. Segundo acto es la confrontación de los elementos, es el entramado y clímax con una evolución coherente. Tercer acto es el desenlace o resolución de la trama de la historia. Pueden o no resolverse tramas. 4. Escenas son las acciones que se producen a través de un conflicto. Es el espacio y tiempo tanto dentro de viñeta como página en que éste se desarrolla. Cuando cambia de espacio y tiempo, ya son otra escena. 5. Golpes de efecto son los cambios de comportamiento. Es decir, toda acción tiene una reacción. Ejemplo: efecto dominó. El deber del guionista es confeccionar los golpes de efecto que generen una reacción específica en el lector. En ello, va implicado el uso y conocimiento de los valores narrativos que tienen como función generar contrastes binarios, amor/odio, etc., para no aburrir al lector. Los valores narrativos se materializan como metáforas, tanto visuales como verbales. Estos se consideran la escena de la historia. Estos golpes de efecto son evidentes en los cambios de plano o bien de viñeta. Es decir, constituyen cambios clave. Son como planos o viñetas guío clave. Son significativas. 6. Viñetas o tomas es la unidad mínima de la narración gráfica. Esta se desglosa en 4 aspectos principales de referencia: encuadres, planos, angulación, perspectiva. 7 puntos de giro es el recurso que consiste en dar un cambio brusco en la historia y van intercalados entre cada secuencia. Es el surgimiento de un nuevo conflicto en la historia, personaje, situación, lugar. Principios de Robert McG. A quienes cumplen las normas son los escritores ansiosos e inexpertos. B. Los escritores rebeldes y sin formación las incumplen. C. Los artistas son los maestros de la forma. Fragmentación de la narración. Los capítulos son fragmentos de una historia. Se caracterizan por estar articulados, es decir, el capítulo inicial tiene continuidad con el siguiente secuencialmente y así sucesivamente. O bien puede ser un proyecto narrativo sin fragmentar. Puede ser publicada por entregas, episodios o en partes o bien en una sola entrega. La modalidad novela gráfica se caracteriza por ser una sola entrega. El tomo compilatorio es publicado fragmentados de manera periódica. Arco básicamente es la manera o modo en que es fragmentada o dividida una narración. Se mencionan algunos tipos de división a global. Una historia sin fragmentar. La desventaja es que por su extensión larga, se hace pesada la lectura. B. Fragmentado. Historia dividida en capítulos o episodios. Esto facilita su lectura e incluso posibilita las estrategias de expansión o ramificarla. C. Episodios. Historia fragmentada en capítulos autoconclusivos, pero con continuidad. Se caracterizan por ser publicados de manera periódica. Por ejemplo, mensual, quincenal. Puede posteriormente editarse como tomo compilatorio con todos los episodios o selección de ellos. Transición o secuencia implícita. Esta modalidad de lectura de la imagen se caracteriza por utilizar como soporte solamente un panel o viñeta. No es secuencial.
Su lectura es similar a una instantánea, es decir, no se desglosa en acciones. Es posible encontrar esta modalidad en los cartones de humor, la ilustración, en la pintura o en la fotografía, por ejemplo. Estas disciplinas tienen en común la selección de un instante significativo para representar una situación. Siempre hay excepciones. En la transición o secuencia implícita bien solucionada, puede haber 6 tipos de condensación a pasado, presente, futuro: B inicio, nudo, desenlace; C metalepsis como conjugación; D correlato objetivo como exposición o infografía; E iteración, variación semántica; F iteración, variación cliché o intertextual. En la transición o secuencia implícita, a su vez, puede o no haber composición A jerarquizada por color, forma, escala, o B caótica homogénea, ambientación, temporalidad y espacialidad. La ambientación de un proyecto narrativo se desglosa desde 4 aspectos: A período, segmento temporal, historia, actualidad, futuro, pasado, etc. B duración, extensión de la historia a través del tiempo: día, semana, año, etc. C localización, lugar que ocupa la historia en el espacio: calle, ciudad, país, etc. D nivel de conflicto interno, psicológico, sentimental, externo, familiar, laboral, personal, político, etc. Fases de la información en el paradigma: inicio, exceso de información; nudo, se oculta información; desenlace, se revela información; moduladores de tiempo, lectura narrativa secuencial / diacrónica / temporal, esquema basado en el realizado por Rumbengur Films a partir de la teoría de Robert McG. Moduladores de tiempo, lectura descriptiva jerarquizada / homogénea o no jerarquizada / iterativa en 3 modalidades: A por variación, B por adición, C por sustracción. Actividades sugeridas: hacer revisión de tus historietas favoritas, pero ahora desde un punto de vista reflexivo, buscando identificar el tema revisado en este capítulo. De hecho, un ejercicio complejo consiste en adaptar estos elementos a un proyecto propio o a tu favorito. Lo importante es practicar y aprender a base de ensayo-error. Se recomienda la bibliografía al final del libro o bien, el enlace virtual escaneando el código QR.